La verdad es que a mí me apasiona muchísimo, como sobre todo el trabajo que han realizado, pero lo que me llama mucho la atención es cómo lo han logrado, y creo que eso es algo que el público debería de poder conocer. Entonces, lo primero que yo preguntaría es, ¿cómo empezaron? ¿Cuál fue, o sea, era realmente una convicción el hacer esto, el consolidarse como cooperativa y después generar esto? ¿O cómo fue la evolución de este proceso? Bueno, yo no sé, yo creo que fue más orgánico, ¿no? De empezar poco a poco, como estudiantes, conocernos y ver una oportunidad y, ¿no? A partir de conocernos y de los últimos proyectos en la carrera, de ver intereses comunes, ¿no? Y posibilidades de empezar a trabajar juntos y a partir de, ¿no? Sobre todo de un tema territorial y conocimiento con gente próxima, vecinos y vecinas que, ¿no? Impulsaban el movimiento cooperativo en el barrio. Ahí también nos formamos también a nivel cooperativo, cosas que no estaban en la carrera, en la universidad, y ahí poco a poco fuimos generando, y aún está como inconcluso, o sea, en verdad, ¿no? Ahí vamos orgánicamente gestionando y creando un poco lo que es la COL, y que en ese primer momento no sabíamos muy bien hacia dónde derivaría, así que yo creo una confianza muy grande porque somos 13 socios a día de hoy y ha habido, ¿no? Llevamos mucho tiempo juntos y yo creo que es un poco, no sabemos cómo, tampoco mucho, pero que hemos continuado durante mucho tiempo casi todos los socios juntos, y eso quiere decir que, ¿no? Poco a poco pues una confianza muy grande para mantener un proyecto así con tanta gente. ¿Y qué fue primero, la col o la borda? La col, ¿no? Bueno, yo creo que es muy en paralelo, porque realmente el grupo motor de la borda, como tal, nace en 2012 y la col, como proyecto cooperativo constituido, es 2014. Pero realmente sí que llevábamos juntos, como comenta Paul, desde 2009. Realmente en 2009 alquilamos un primer espacio, aún como estudiantes, estamos terminando la carrera entre 2010 y 2011, 2012 quizá incluso alguien, ¿no? Como que vamos terminando en diferentes momentos. Y uno de los proyectos de carrera era Can Batlló, y era la manera que como estudiantes y después como vecinos estábamos vinculados. Y en 2011 se entra en Can Batlló y en 2012 se inicia el embrión de la cooperativa de vivienda, el primer grupo que empezaba como a buscar este modelo alternativo de acceso a la vivienda en Barcelona. Y era como muy en paralelo realmente a la consolidación del proyecto más profesional. Empezamos también a trabajar sin aún tener constituida la cooperativa y en 2014, febrero, es cuando la constituimos y realmente el grupo ya principal de la borda se forma en 2014 también como acto público de presentar el proyecto, ¿no? Por lo tanto, realmente va muy en paralelo. Y sí, 2014 es cuando realmente empieza la parte ya de participación formal del proyecto y inicio del diseño, 2014. Entonces, siempre decimos, ¿no?, que el barrio y Can Batlló y la borda ha sido escuela para nosotros porque ha sido la forma de ir aprendiendo base a la práctica, ¿no? Sí. De hecho, en los dos procesos, tanto en la col como en la borda, el barrio tiene un papel fundamental. Yo creo que el barrio nos ha cooperativizado nosotros, ¿no? Ha sido por proximidad. O sea, nosotros alquilamos el local en la parte antigua de Sants, podríamos haber alquilado un local en cualquier otra parte de Barcelona y seguramente hoy en día estaríamos haciendo cosas, seguro, como un poco diferentes. Y esta parte como de osmosis, ¿no?, de proximidad, que teníamos casi el movimiento cooperativo más potente de la zona, de Cataluña, estaba en Sants y eran nuestros vecinos. Entonces, como esta conexión, ¿no?, esta como ganas, ¿no?, de conocernos y colaborar constantemente, llevan a la col cooperativa un poco, ¿no? Obviamente había, como decía Paul, todo este tema de mucha confianza, amistad, etc. Y la borda cooperativa de viviendas, o sea, nosotros aportamos lo nuestro igual que otros vecinos desde su posición profesional, ¿no?, económica, etcétera, aportan lo suyo y es como muy natural y se va haciendo una bola de nieve ahí y mira, aquí estamos, ¿no? O sea. Bueno, a ver, yo creo que es muy natural siempre y cuando existan esos valores de concepción, porque, claro, podías haber estado en el barrio, pero poder haber hecho aeropuertos en Dubái,
¿no? Sin embargo, estás en el barrio y generas esta simbiosis. ¿Cuáles eran esos valores de alguna forma que los motivaban a involucrarse en estas situaciones? Yo creo que también hay que reconocer que somos hijos e hijas, esto hemos comentado tú y yo alguna vez en alguna entrevista, hijos e hijas de la crisis financiera del 2007 u 2008, y que hay que tener en cuenta todos los factores, ¿no? Todos los vectores que al final nos dieron forma y que nos pareció bien que nos dieran forma, de alguna manera. Que era la ruptura de discursos políticos, la falta de trabajo, las desigualdades creciendo, injusticias en general y un barrio muy organizado que nos daba respuestas a preguntas que nadie más nos daba respuesta, yo creo, ¿no? En la universidad éramos gente activa en cuanto a debate, pero quizá nunca habíamos militado con las herramientas que nos daba el oficio que estábamos aprendiendo. Y al salir al barrio y ver que había problemas, quizá tener tiempo y no tener encargos, yo no lo sé, pero sí que nos permitió como vincularnos a título de engranaje de una máquina que tenía que mejorarse. Y nos permitió hacer interlocución política con el ayuntamiento, comprendimos qué dinámicas eran respetuosas con la gente y cuáles no. Yo creo que asentamos en un momento muy joven lo que significaba dignificarse a nivel de habitar, de trabajar, de cuidarse, y yo creo que pudimos darle forma, ¿no? a lo que hoy nos da de comer y lo que nos permite innovar, supongo, en algunos proyectos. Entonces había un sueño detrás, o al menos de una visión de poder buscar una mejor alternativa ante la crisis. Cerrando el hilo de antes, yo creo que una cosa que hacemos es, ¿no? Nuestro trabajo también trata de satisfacer las necesidades que tenemos como generación y como sector poblacional, ¿no? Desde generar una alternativa habitacional en la que sentirte bien y que todo te funcione, hasta profesionalmente tenemos una plataforma que nos permite trabajar de lo que queremos, como queremos, y cada día un poquito más a gusto, ¿no? en todos los sentidos, desde el tipo de encargo hasta las condiciones económicas que tenemos. Entonces yo creo que eso de poner el cuerpo para defenderte y hacerlo de una manera que sea replicable o al menos comprensible, bueno, no sé, yo creo que un poco ha marcado nuestra agenda, en verdad. Bueno, se nos puso también en crisis, ¿no? Yo creo que la propia crisis puso en crisis el sector de la construcción y también para nosotros de la arquitectura, en un sentido, no nos sentíamos nada representados con el sector de la arquitectura, que creíamos autorresponsable también, aunque no el principal, pero también había colaborado con la crisis que nosotros vivíamos y notábamos de la gente cercana, y a nivel político necesitábamos algo de cambio, ¿no? Y de transformación. Y ahí sí que yo creo que no teníamos respuestas, pero sí que teníamos clara como la pregunta y a ver cómo podíamos hacerlo, ¿no? Pero yo creo que sintiéndonos útiles en momentos vecinales y sociales, ahí como arquitectos vimos que teníamos, aparte de construir, ¿no? Veíamos como esta parte de ser herramienta de cambio. Yo creo que eso nos hacía muy no sé si felices, pero como nos completaba bastante, ¿no? O vimos que ahí había una manera de trabajar que tenía mucha más incidencia que otras que veíamos que habían quedado caducas o que no nos representaban para nada. En relación a valores que comentabas, ¿no? Yo creo que del movimiento cooperativo había como unos valores que los sentimos muy propios, porque era algo de una estructura horizontal, democrática, de una corresponsabilidad también, un tema de igualdad o equidad, y un arreglamiento como en el territorio donde estábamos, que era como cuestiones que eran muy importantes para nosotros, entonces realmente tomamos estos valores, ¿no? Y en 2012 justamente empezaban diferentes cooperativas del entorno, empezaban un proyecto que era Barrios Cooperativos, que era intentar dar respuestas desde la base cooperativa a las necesidades cotidianas. Justamente en el momento que se están como desmantelando el estado del bienestar, cómo el movimiento cooperativo puede ofrecer estas respuestas. Y justamente era como ese momento también de pensar nuestro rol, y realmente por eso, ¿no? Se fue como hibridando estos valores, donde también se sumaba una componente feminista, también hacia una sostenibilidad ambiental, que esta corresponsabilidad era como extendida, ¿no? Entre las personas, el entorno y el medio ambiente en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos valores son muy compartidos con el movimiento cooperativo en general. Bueno, y ese momento es que también la parte territorial de quedarnos, ¿no? Aquí. O sea, hubo mucha gente que se fue, ¿no? Y el quedarse aquí también yo creo que fue un acto político de arreglamiento de quedarse, ¿no? De quererse quedar y de intentar construir una alternativa, que no era lo más común en ese momento.
o lo más fácil. Pues yo creo que parece bastante utópico quedarse allí y generar algo que dé la respuesta o que pueda ser viable económicamente y que tuviera futuro. No era muy claro que tirara muy para claro, adelante. no era totalmente al revés. O sea, mis padres creo que tengo un hijo un poco tonto porque en plena crisis está montando una cooperativa de arquitectura con 14 personas en el momento. Es como, hay algo que no ha entendido este chico, pero al final también, o sea, conseguir llevarlo adelante y que ellos vean, ¿no? los de una generación mayor, cómo lo hemos hecho a partir, ¿no? de estas amistades, de este trabajo, de esta corresponsabilidad, pues también al final es como nosotros mismos nos hemos dado un ejemplo, pero también sobre todo generaciones un poco mayores que para ellos estas formas, ¿no? de trabajar y unirse son poco comunes. Sí. Y creo que incluso el hecho de plantear nuevas preguntas nos estaba como ofreciendo al mismo tiempo nuevas oportunidades, y hay muchos proyectos que nacen de la propia implicación, ¿no? Realmente como que no nos llega el encargo, sino formamos parte pues, del barrio, de algunas iniciativas, y surgen los proyectos a partir de este trabajo y de este involucrarse, ¿no? Entonces también es como que se da como la vuelta a los protocolos a veces de provisión propiamente de arquitectura y de trabajo. Y bueno, ha sido como hemos ido haciendo, ¿no? Estos últimos 8 años, 10 años. Bueno, y eso, o sea, me queda clarísimo que había un ideal, ¿no? Y que había un ideal conjunto, que además se compartía con la comunidad. Había una metodología, la metodología se fue desarrollando, bueno, un poco has hablado de que cada proyecto genera un poco su proceso, pero hay una metodología detrás, o se puede establecer como una metodología, o esto es un proceso muy único y muy específico. Yo creo que a nivel de metodología de arquitectura, yo creo que nunca ha sido donde hemos puesto el foco, y no haya sido más el esfuerzo de meter, ¿no? el esfuerzo principal en la cooperativa, ¿no? en el proyecto colectivo, y no tanto en la metodología, ¿no? de arquitectura, que era algo que se desarrollaba y hubiera podido ser diferente. Yo creo que sí que había cosas que obviamente, ¿no? estabas como influido y así, pero trabajamos con equipos, íbamos, ¿no? rotando, y yo creo que el esfuerzo principal no tanto era para el proyecto en concreto en ese momento, sino para el proyecto como más conjunto. De la COL, ¿no? en general, y cómo hacerlo viable, posible, y cómo ir evolucionando en ese sentido. Sí, pero igual metodología, bueno, no sé si lo compartís, pero como comentaba Chris ahora, nosotros los grandes proyectos que hemos hecho en la COL no han sido un encargo. Hemos estado ahí trabajando, ¿no? Y al igual este punto de participación exagerada, ¿no? Donde nosotros también formamos parte, y o sea, los proyectos surgen ahí donde también formamos parte, ¿no? de ese contexto. Obviamente esto no es una metodología, ni mucho menos, pero es estar constantemente, intentar aportar desde lo técnico, pero también desde otros campos, porque cuando estamos en un espacio así no solamente somos arquitectos, somos habitantes, somos ¿no? cooperativistas en este caso de la comunal o lo que sea, pero casi estando ahí, no sé si se podría decir la metodología de participar en el extremo, ¿no? de estar todo el rato ahí esforzándote y ayudando a tirar para adelante, porque hay muchas cosas que no fueron encargo hasta que en verdad ya había encajes, sueños volcados en lo material, ¿no? de la arquitectura. Internamente sí, quizá. Internamente, ahora mismo yo creo que también ha evolucionado la manera en que trabajamos, ¿no? Pero realmente desde el principio había como un espacio principal, que era la asamblea, como un espacio de toma de decisiones, y después un espacio que le llamábamos el talleres, que era como momentos en los que las personas, porque realmente 13, 14 personas llevar un proyecto es muy complicado, entonces sí que de alguna manera hay equipos de 2, 3 que estaban como tomando el liderazgo de alguno de los proyectos, pero siempre había como momentos en los que nos podíamos sentar todos los 14 o los que podíamos en ese momento y realmente poder pensar colectivamente. Y creo que esto nos reforzaba, porque era la capacidad de estar discutiendo sobre los objetivos de un proyecto, sobre qué preguntas nos hacíamos, cómo nos lo hacíamos. Entonces los talleres eran muy importantes, y también visualizar que trabajamos siempre de manera colectiva, y los colaboradores que hemos tenido también han sido fundamentales, la consultoría ambiental, acústica, ingeniería, y realmente
hacerles partícipes de una manera como muy abierta, desde la confianza, desde sentir que todos tenemos como algo que decir, también hacía como que todos como que marcaban mucho una línea en la borda. Las partes de sostenibilidad realmente eran como consultores, que algunos eran profesores en la universidad, que realmente vieron como una oportunidad de hacer algo diferente. Quizá los marcos de trabajo normalmente tenían como límites regulatorios o no había las personas para poder impulsarlo, y vieron en la borda como la oportunidad de hacer algo diferente, y eran los que nos animábamos. Teníamos 26 años o muy pocos, y ellos ya llevan mucho recorrido, y sentíamos mucho apoyo. Entonces yo creo que esta horizontalidad sí que es algo que es parte, ¿no? Entonces hay una participación, yo creo, interna de despacho, y la otra, que es lo que comentaba Ernest, de realmente cómo nos hibridamos socialmente, y después la metodología de participación con los usuarios, que realmente también es algo que forma parte, ¿no? Hay unos espacios de decisión con los usuarios que requieren de otras herramientas, y son lo que también poco a poco hemos ido como mejorando y trabajando, ¿no? Carlos, por ejemplo, que hoy no está aquí, él estudia sociología después de arquitectura, y ha sido la persona que siempre nos ha permitido implementar herramientas de participación para trabajar con los usuarios, ¿no? Entonces, nos cuesta definir una metodología porque es como esta suma como de diferentes espacios y momentos que son identitarios y que a veces no les damos quizá como el valor o no tenemos como teorizado propiamente, pero sí, y va variando. Yo creo que cada proyecto surge como una sinergia diferente, pero sí. Y seguramente también sí que el anonimato, yo creo que también ha sido como muy claro de tener, como que quien hacía el proyecto era la call, o la charla, o el escrito. Yo creo que sí que esto, no sé si no es una metodología, pero sí que ha sido como una decisión muy clara que yo también creo ha ayudado, ¿no?, a sentirse partícipe, ¿no?, colectivamente, conjunto de los diferentes proyectos y tal, desde quitarla, que en arquitectura esto es muy raro. Normalmente esa presencia, que es lo que tampoco nos gustaba en su momento, o veíamos raro, siendo sobre todo 14 o 13 personas, generar anonimato, ¿no?, que a veces nos costaba, discusiones y hacia afuera, porque se quería alguien que lo firmara, ¿no? Y eso también yo creo que ha sido una parte como esencial de la call desde el principio, que se ha mantenido. Sí, y porque los equipos van constantemente cambiando, ¿no? Entonces, y hay todo un proceso también de transferir conocimiento, lo que aprendes de un proyecto en el día a día, como de qué manera lo vamos como traspasando y repartiendo, y es como este movimiento como de fichas que se van moviendo, entonces siempre como la respuesta hacia afuera viene por personas diferentes, con caras diferentes, con maneras de hacer diferentes. Yo creo que a veces no hay una sola manera de hacer, no hay como este paraguas, estos valores, pero después cada uno daría una respuesta diferente, ¿no? Y esto también es característico de la... Y a mí lo que más me llama la atención de la borda es cómo ha ingerido en las políticas públicas. A mí me gustaría mucho que platicaran eso, porque creo que es algo muy importante que ha hecho el proyecto. Sí, yo... No, hacia allí. Sí, yo creo que el propio proyecto, ¿no?, la promoción tenía muy claro esa idea de réplica, ¿no? Y en 2012, cuando se empieza a crear, en verdad se empieza a pensar en una idea que no está materializada, no se sabe cómo va a acabar, sino como más una utopía o un anhelo, pero que ya desde el muy inicio tiene esta idea de réplica que quiere tener y que tiene claro que es un proyecto público, ¿no?, en suelo público, y que tiene que ser replicable. Pero yo creo que eso ya estaba como muy en el ADN de la propia promoción, y entonces yo creo que el proyecto en parte de arquitectura, también nuestra tarea, que también hemos participado en la parte de promoción, ¿no?, y continuamos generando más proyectos de promoción de vivienda cooperativa, en la parte de arquitectura también queríamos, ¿no?, y había esta idea radical y de generar cambios, ¿no?, y que no fueran solo para este proyecto, sino que evolucionaran y que puedan influir a otros proyectos. Y aquí yo creo que los colaboradores también fueron muy claves, porque también veían la oportunidad de ver este nuevo promotor, ¿no?, más colectivo, que estaba, ¿no?, arriesgando, y eso tenía que también generar cambios en cosas muy establecidas que normalmente igualmente fueron muy difíciles también de cambiar y de generar cambios, pero que era la oportunidad también para generar respuestas o preguntas que saltaran algunas barreras como muy infranqueables. Ya fuera el tema del aparcamiento con la agencia de la vivienda, generar viviendas flexibles, bueno, y yo creo que tuvimos la suerte también de encontraros, que para nosotros fue lo más importante, que también ponemos mucho en valor cuando pensamos en el proyecto La Borda, que aparte de nosotros, los colaboradores, también hubo técnicos de la administración que trabajaron conjuntamente y se pusieron
¿no? A trabajar y a tirar y a hacer posible el proyecto para adelante. Para nosotros generar esta complicidad con gente de la administración que está, a veces no se pone en contra, y generar equipo también allí y que fueran aliados para desarrollar el proyecto fue imprescindible, porque sin ellos, y aún ahora con el premio también les hemos reconocido absolutamente las posibilidades que nos generaron para poder desarrollarlo, y fueron clave en pequeñas cosas que hubieran hecho si no el proyecto muy diferente, y puede ser que también, y seguramente, mucho menos interesante, ¿no? Y tener esa posibilidad de ahí influir, y que después, ¿no?, los cambios de aparcamiento ahora en toda Barcelona estén implementados, y otros proyectos están pudiendo cubrir con atrios los patios a partir de la experiencia de la borda, la estructura de madera, que no generó un cambio normativo, pero sí una manera de hacer que otros promotores pudieron venir y tastearla. Yo creo que sí que hubo muchísimas cosas que para nosotros también son las cosas más interesantes, ¿no? Que eso no se queda allí, que son 28 viviendas, que tienen una influencia interesante pero limitada, sino que eso traspuye, ¿no? O sea, que vaya mucho más allá del proyecto. Para nosotros es lo más interesante, tanto para nosotros, para nuestros proyectos, pero para mucha más gente. Yo añadiría, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero añadiría que a nivel territorial, yo creo que Barcelona y muchos barrios de Barcelona estaban intentando hacer cosas y no siempre podían, ¿no? Hay experiencias similares a Can Batlló que cayeron por planeamiento, por falta de alineación política, por muchas cosas. Pero creo que Can Batlló acabó siendo ese caballo de Troya, madre y padre de montones de proyectos con esta vocación social y solidaria. Y creo que también, de alguna manera, no solo que recae en el barrio, yo creo que la ciudad tenía necesidad de tener un espacio laboratorio, o un espacio en el que arriesgarse políticamente y dejar hacer. Y yo creo que en otro lugar, pues no sé si hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Que te apoye una ciudadanía, que te apoye el barrio, que las organizaciones vecinales estén de tu lado, que tú estés totalmente imbricado en el asociacionismo del tejido local, pero que luego tenga eco en otros barrios de Barcelona, que cuando hay un cambio político se abrace y no se le ningunee, ¿no? Entonces, es como muchísima gente ha tenido la delicadeza de al menos no poner trabas, ¿no? en una serie de situaciones, y luego la voluntad. Yo creo que Can Batlló se puede explicar también desde el lado de dos escalas de activismo, dos escalas de cuidados barriales, ¿no? La del día a día, la que necesitábamos a gente que tuviera más tiempo, pues porque tenía bajas o porque estaba jubilado o lo que fuese, pero luego estaba la escala de la militancia desde el despacho. Nosotros aprendimos a militar sin estar limpiando los baños, ¿no? Que jolín, sin eso no hay nada. Pero luego pudimos reflexionar e idear y juntarnos con más gente para pensar cambiar algunos modelos. Yo creo que ahí, ¿no? En esas dos escalas, juntando algo que para mí, ellos tres viven en la borda, yo no. Y a mí algo que me llamó muchísimo la atención es lo rápido que la asamblea de la borda asumía que la borda también volvía a tener dos escalas, la de promoción, ¿no? La de objeto y sujeto únicos en aquella calle, en aquel número, en aquel barrio, y la de modelo replicable. Y todos los debates daban vueltas a través de estos dos polos. Y es algo yo creo que tenemos todavía, ¿no? Cuando seguimos haciendo cooperativas, cuando vemos que el debate de los espacios comunes más grandes o más pequeños está vivo y vamos como dándole vueltas, bueno, pero en esta promoción tal, ¿no? Pero el modelo quizá va por aquí, y todo el rato vas como compaginando estas dos capas que se cruzan. Y lo que estaba diciendo él, sí, pero hay que entender que falta toda la otra capa de gente, ¿no? Que de alguna manera... no sé, yo siento que han acompañado, no sé cómo, pero han acompañado. Y de hecho los estatutos están abiertos en la web y se colgaron, se dejaron la piel haciendo talleres de estatutos, no me puedo imaginar un momento más horrible, ¿vale? Y lo han hecho y están allí y han sido el modelo para luego crear otros, para tener debates. Hay un pozo abierto que solo sucede si tienes una consciencia muy clara de que tiene que haber más. Sí. Sí, no quería convertirse como un proyecto que daba respuesta a la necesidad de 28 familias, sino que realmente quería intentar ser un modelo que pudiera replicarse. Realmente mirábamos como ejemplo las cooperativas de Uruguay, el modelo FUCBAM o de Dinamarca, y realmente era como implementar un modelo de tenencia que no estaba existente, ¿no? Porque realmente en Barcelona a veces decimos hay entre 1,5 y 2% de vivienda social, realmente el mercado privado pues, es hegemónico, y era intentar buscar como una esclecha, ¿no? Una grieta
para intentar implementarlo. Y aquí realmente también la ayuda del ayuntamiento. Justo el acuerdo para la cesión del suelo inicialmente fue con el gobierno anterior a Barcelona en Comú, el de Ada Colau, pero justo meses después entraron a gobierno y uno de sus ejes principales era la vivienda. Y aquí sí que intentaron, en el plan de vivienda 2016-2025, que se llamaba Plan para el Derecho a la Vivienda, y introducieron las cooperativas de vivienda. Y también fue la oportunidad para establecer unas acciones, una mesa de la vivienda, unos concursos para replicarlo. Entonces se entendió como la Borda era un proyecto piloto para poder implementar la política posteriormente. Y aquí también la parte de los vecinos y el sector está también haciendo un trabajo inmenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuvimos vinculados a la Dinamo, que es una fundación para promover la vivienda cooperativa, que también ha estado constantemente buscando herramientas internacionales, cómo apretar y trabajar para un marco legal que pudiera consolidar el modelo, dar herramientas a ayuntamientos, a grupos. Entonces, ha habido siempre esta voluntad como de poder tener un conocimiento desde la Borda y otras experiencias que lo democratizas, que lo pones al servicio de otros grupos y otros equipos y trabajar constantemente y a día de hoy también como luchando y apretando a la administración, ¿no? Hay siempre como algo de que se hace un paso desde la administración, pero no es suficiente, ¿no? Tenemos que hacer otro. Entonces, como siempre es como un proceso de construir y de reclamar constantemente y estar presente, ¿no? Yo creo que... Con esto de dualidad, ¿no? Modelo o proyecto, había momentos en la asamblea que para ver, ¿de qué estamos hablando? Esto es de modelo, esto es de nuestro proyecto, porque si es de mi proyecto, así, ¿no? Si es de modelo, tal, o sea, como generaba situaciones. Pero al final, estas dos vías, que cuestan el doble, avanzar en paralelo, es lo que entiendo que hizo de la Borda como un barco al que quieres subirte. Y la propia administración quería participar de este proyecto piloto. ¿Por qué? Porque no se están haciendo su proyecto, sino están abriendo camino. Por lo tanto, vamos a ayudar. O sea, nos encontramos, yo creo que, con una sensación de... Hasta ahora siempre íbamos un poco más a la batalla, ¿no? Con la administración, se quiere esto, si no ocuparemos, si no, no sé qué. Y cuando llegamos a este punto, fue bonito ver que colaboradores nuestros querían ir al límite con sus ideas. ¿No? Técnicos del ayuntamiento también les gustaba y voy a ayudar, voy a intentar que esto se haga, ¿no? ¿Cómo consigues normalmente, ¿no? En movimientos sociales ser tan propositivo y al mismo tiempo como laxo, ¿no? Porque estás haciendo un modelo, estás haciendo algo que no sabes dónde irá, pero apuntas maneras para que todo el mundo más o menos se vaya sumando y sea esto, ¿no? Un camino de motivación propositivo. Porque muchas veces estas cosas parece que tienes que ir a confrontación, ¿no? Pues en cambio la Borda ha conseguido ir entrando como algo muy propositivo que se veía muy bien en un espectro político muy amplio, o sea, no solamente Barcelona en Comú, o sea, hay mucho interés y después vamos por Cataluña a otros ayuntamientos y todos reciben bien un modelo como el que se ha creado, ¿no? O sea, que este punto de propositivo y motivador yo creo que está ahí. Se recibe bien, pero ya hay ejemplos de algunos ejercicios que han sucedido por la Borda. Bueno, sí, la Borda es el primero en paralelo a uno más pequeñito de Sostre Cívic, que es en la calle Princesa, son seis viviendas, que era rehabilitación en el casco antiguo. Después los segundos han sido La Balma, con el promotor Sostre Cívic, pero también la COL hemos sido los técnicos que hemos diseñado el edificio y bueno, aquí podríamos hacer una lista ya de proyectos que si todo va bien, en 3, 4, 5 años en Barcelona, solamente en Barcelona habrá unas 15 cooperativas más o menos y lo que está costando más... No, no hay saturación y monopolio, que esto tampoco nos interesa. Y fuera de Barcelona es donde está costando más, porque al final aquí hay una presión, ¿no? del mercado, que este modelo se hace más necesario y fuera del área metropolitana a lo mejor se valora más que el precio, porque es más competitivo, ¿no? con alquileres, etcétera, sino el hecho comunitario. Y ayer se hizo la primera piedra para empezar las obras de un proyecto en Manresa, que es interior de Cataluña, y será nuestra primera experiencia fuera de área metropolitana. Pero bueno, que no vamos al extranjero, vamos a 50 o 60 kilómetros fuera de Barcelona, pero ya es un cambio. O sea, el hecho de
Metrópolis, digamos, ha acelerado y ha creado mucho interés, pero está siendo un poco una burbuja, ¿no?, de la cantidad de proyectos. Yo creo que sí que lo que decía antes Chris, yo creo que vimos que lo importante muchas veces para la arquitectura era más cambiar la pregunta y la faena previa a la arquitectura, ¿no? O no la arquitectura sino el proyecto de arquitectura, porque la arquitectura está mucho más allá que los arquitectos, y esa pregunta primera, que lo vimos en Can Batlló, lo vimos en La Borda, que era éramos más importantes o era imprescindible cambiar la pregunta, ¿no?, y lo previo antes de que llegara al proyecto, que es lo que también ha hecho que nos implicáramos y generamos la dinamo, que hemos metido mucho esfuerzo para que hayan, ¿no?, estos nuevos promotores existan, van más allá de La Borda, para que generen ¿no?, las primeras bases para hacer proyectos que realmente generen cambio, porque la arquitectura por sí sola, o el proyecto arquitectónico de los arquitectos por sí solos, no, podemos hacer buenos edificios, pero sin poder influir, ¿no?, previamente, ahí tenemos también mucho trabajo para hacer, porque si no nos quedamos solo en un diseño ¿no?, más formal y que muy interesante, pero algunos elementos no podemos llegar, porque vienen condicionados el 90% previamente. Y yo creo que eso lo aprendimos y hemos puesto mucho esfuerzo, colectivo como la COL, para generar estas nuevas estructuras cooperativas para que permitan hacer estos proyectos de transformación, porque teníamos clarísimos que los arquitectos hacemos una parte, pero que es una parte importante, pero no necesita mucho más gente en ese sentido. Yo creo que el modelo, en los momentos que ha tenido más explosión y ha podido desarrollarse mucho más, ha sido cuando había una conjunción social y política que ha favorecido que eso se desarrollara. En Uruguay, en su momento, que hace más de 50 años, hubo claramente una importancia de la parte política de desarrollar políticas públicas para que eso se desarrollara. Es verdad que sin esas también se puede desarrollar, pero mucho más lentamente y mucho más limitado, ¿no? Y si quieres realmente extenderse y ser una realidad, ¿no?, de movimiento público, ¿no?, y de alternativa pública de acceso a la vivienda, necesita de un soporte, porque estamos generando política pública de provisión de vivienda, y esto necesita soporte, tal como está el movimiento. También es verdad que yo creo que 100 años atrás hubiera sido diferente, porque la presión en el modelo de vivienda era diferente, era grande también, pero mucho menos que lo que está a día de hoy, y el mercado de la vivienda ¿no?, y todo el sector es mucho más bestia como está, entonces necesita realmente esta contraparte con una cierta musculatura para poder desarrollar estos proyectos. Perdón, ¿no? Y creo que también, ¿no?, al final es un tema de contextos, y al igual, y no sé si voy a patinar un poco, pero todo el apogeo feminista y el sentido de las curas, la comunidad, o sea, hay como un discurso ya en torno de esto, y en el fondo también está en La Borda. Y eso, como comentaba antes, que fuera de Barcelona la gente se queda con esta parte, igual no tanto el tema del precio, y aquí se suman las dos, que es interesante, porque realmente da una respuesta aquí, ¿no?, en área metropolitana, pero esas cosas que tú no estás generando discurso de cero, sino que en el fondo estás cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, al mismo tiempo que personas de La Borda sí trabajan justamente en temas de estos, ¿no?, de feminismos, ¿no?, relación con la ciudad, etcétera. O sea que también desde el grupo de personas habitantes hemos podido introducir, ¿no?, muy desde la base, desde la asamblea, todo este discurso, pero que también acompaña, ¿no? La gente está harta de vivir sola, y yo creo que hay un punto, nosotros lo estamos haciendo desde la vertiente de vivienda pública, pero podría haber otros, ¿no?, rangos sociales que también quieren vivir en comunidad, porque tampoco no proponemos una comuna, pero proponemos algo de estar acompañados en la ciudad, donde la mayoría de gente, ¿no?, va solita por la calle y no conoce a sus vecinos y tiene que cruzar la ciudad para encontrarse con sus amigos, ¿no? Pues bueno, aquí este punto creo que también va relacionado con todo un discurso feminista que lo acompaña y que ha ido creciendo, ¿no?, y ha hecho que se entienda mejor y más fácil, ¿no?, o más... Sí, es que yo siempre pienso que al final ha sido como un proceso de descubrir constantemente como el potencial del modelo y de La Borda en sí misma, ¿no? Porque yo creo que parte de la necesidad de vivienda asequible, estable,
y digna, básicamente, pero ya desde también los principios de la Borda nacía la posibilidad de generar intercooperación, es decir, replantearte los cuidados en el ámbito doméstico desde una perspectiva de género, también la inclusividad, también entender a lo largo del ciclo de la vida qué vas necesitando, y especialmente pensando que tenemos una sociedad que está envejeciendo, y España tiene un porcentaje de envejecimiento muy grande, y después la sostenibilidad, es realmente entender que podíamos replantear las prácticas cotidianas, podíamos establecer nuevos rituales o nuevos como hábitos para reducir el impacto ambiental, la demanda energética, y realmente fueron como cuestiones que iban como, se iban añadiendo, ¿no? Entonces hay algo que es la tenencia, es recuestionar la propiedad privada, apostar por un modelo de propiedad colectiva, pero la comunidad, la confianza, la gestión, que es como esencial, y va posibilitando otros ejes como la sostenibilidad casi social, ¿no? En sentido general. Y yo creo que Joana, una de las socias de la Borda, que es realmente es periodista especializada en género, una vez decía, construimos esto pensando en una emergencia social, casi también por la vivienda, incluso por los cuidados, pero nunca hubiéramos imaginado que sería una emergencia ambiental y una pandemia como la que había, ¿no? Y eso lo decía y pensabas que realmente también vivir la pandemia en la Borda te das cuenta de la capacidad de resiliencia que tienes, ¿no? También, y de poder gestionar protocolos de cuidados, de poder repensar qué es la unidad de confinamiento, que no era la vivienda, sino que era el edificio. Y realmente, bueno, te das cuenta de que es un potencial por otros retos que puedan ir surgiendo, está como estructura o infraestructura, está allí, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que... Yo, volviendo a la pregunta de cómo, creo que a la capa de políticas públicas, ¿no? Que yo creo que estamos de acuerdo, yo creo que buscamos también crear lobby y como hacernos mayores en el movimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya han pagado sus préstamos todas y tienen capacidad de ahorro? Entonces vuelves a multiplicar la escala de interacción entre proyectos y entre promociones. Y yo creo que sí que estamos buscando un organismo sectorial o algo que realmente nos represente como lobby y no solo depender quizá de mareas políticas que, bueno, te pones en manos de gente que puede salir muy bien y durarse muy bien y bloquearse muy bien, pero puede salir fatal. Entonces, creo que hay un esfuerzo, ¿no? de tejer red y constituirse como algo que nos sea, no sé cómo decirlo, fácil de doblegar. Bueno, porque yo creo que uno de los retos actuales quizás es este, ¿no? Realmente ha habido una afinidad política que ha permitido desarrollar el modelo, pero yo creo que la consolidación tiene que permitir que si hay cambios políticos, realmente el sector esté fuerte, y también que Barcelona es muy densa y muy poco suelo, y realmente lo que estamos trabajando desde la Dinamo, etcétera, es también cómo poder implementar en suelo privado y poder casi como hacer como vía cooperativa, ¿no? Cooperativizar el mercado privado que hay y poder fomentar, bueno, a veces hablamos de cooperativas dispersas, de cooperativas en edificios ya habitados, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente es algo que depende no solo de la administración, sino del sector, que pueda ir implementando pues proyectos piloto, que ya hay un par de ellos, y es una manera de poder realmente replicar, si no sería el límite de las políticas o de los posibles cambios que pueda haber. Pero bueno, sí, siempre tenemos como un reto por delante, ¿no? Yo creo que es algo también muy típico de la COL, en plan, no estamos, en plan... Sí. Bueno, una pregunta que se hace Massimo De Angeli hablando de las comunas, ¿no? Es en el momento en que esto se vuelva un efecto no replicable, sino ya replicado, ¿qué va a suceder con muchísimos de los preceptos que tenemos, ¿no? en la actualidad, como la propiedad privada, como el propio rol del arquitecto, ¿no? De los desarrolladores inmobiliarios? O sea, ¿ustedes han imaginado esas posibilidades de qué es lo que pasa entonces con una sociedad que se transforma con un modelo como el que la COL propone? Yo es que creo que sí que llegamos a pensar que llegamos a un 1%, nos parece tanto, que es lo que tú dices, pues a mí por lo menos me parece como muy grande, ¿no? Yo creo que sí que hemos podido imaginar a veces una calle toda cooperativizada, ¿no? Y que la calle tiene una asamblea y se gestiona de otra manera. Yo creo que hemos podido imaginar cosas de ese tipo, pero algo tan grande, yo al menos, no sé vosotros, pero a mí me viene muy grande esa idea. Bueno, igual nosotros concretamente no hemos imaginado esto, pero sí tenemos colegas del mundo que, ¿no? Barrios cooperativos y tal, va en la línea de intentar organizarlo todo con estas ideas troncales, ¿no?
y al igual no sé, el sueño máximo no sé si es... O sea, lo que no me imagino es cómo nos organizaríamos si fuéramos miles, ¿no? Pero sí creo que esto podría llegar a ser como una capa como de medir fuerzas con el mercado establecido, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, en Dinamarca, si son, no sé, el 20%, pues que el 20% no entre en el mercado, hombre, ya es un peso muy bestia, o sea, con cosas así ya sería brutal. Y después ya si estiras del hilo, y igual que cuando entramos en la borda y montas una comunidad organizada, salen 1000 cosas que no te esperabas, ¿no? Y ahora comentábamos todo el tema de los cuidados, hasta dónde se lleva y hasta dónde lo vamos a llevar. Claro, si esto de gente organizada con unos valores comunes se junta, pues igual se lía parda al final, ¿no? de tanto... Pero la idea, yo creo, es llegar a tener una capa, no sé si es el 1%, el 3%, el 5%, no sé, pero algo que plante cara a la situación actual. Yo creo que esto, no sé, estamos muy lejos en números, pero en discurso que se empieza a trabar ¿no? y va relando en la sociedad, tampoco lo veo algo utópico. Digamos que la gente haya un momento que diga, compro alquiler o, cuidado, me organizo y hago esto. Si llegamos ¿no? a entrar a la cabeza de los jóvenes o quien sea, así en plan, ¿no? Entro y explota y es una alternativa, ya me puedo morir ya. Uno de los vecinos de Sants, l'Ivan Miró, que también trabaja en el mismo edificio donde estamos, la Comunal, que es una cooperativa de segundo grado, siempre habla de barrios cooperativos para una ciudad común, ¿no? En el sentido de realmente la replicabilidad en barrios, como generar estructuras, también esta estructura como horizontal, ¿no? De irse replicando, pero lo que también, y él también habla de ecosistemas cooperativos, ¿no? Realmente de ir estableciendo estos ecosistemas, y algo que la Borda está haciendo, por ejemplo, ahora es ser partícipe de una comunidad energética, de realmente plantear que ya, como que son proyectos que pueden hacer que se implementen como prácticas en el entorno. Entonces está como empezando esta idea, que es el hecho de poder establecer una estructura de segundo grado para el uso de la energía, ¿no? Que realmente ahora es como, yo creo que primero estábamos luchando para la vivienda, y tal como están las cosas ahora actualmente, la energía también, poder tener acceso a la energía al final también será un derecho fundamental, ¿no? Entonces el poder implementar estas comunidades energéticas, poder intentar como articular a nivel de barrios ciertas asambleas que decía Eliseo, porque son como ideas de las que tenemos, ¿no? Que es un tema quizá un salto de escala, ya no es un edificio sino que es un entorno el que podemos realmente intentar intercambiar recursos. A veces hacemos como diagramas de analizar desde agua, energía, desechos, de qué manera cierta como recircularidad, como proyectos teóricos que intentamos ver en Can Batlló y otros espacios de poder implementar, ¿no? Pero bueno, sigue siendo realmente, sí, siguen siendo proyectos teóricos y que tienen como todo de ejes o acciones o proyectos piloto, y vamos viendo cuáles podemos activar, ¿no? Y yo creo que el horizonte es quizá los ecosistemas cooperativos o algo que pueda, sí, como decíamos, ¿no? Llegar a replicarse por zonas o escalarse, ¿no? Pero sí, es complicado. La idea de todo esto siempre es que sea muy territorial, esto sí. Sí. O sea, que sea ¿no? el mismo entorno que se cree, en todo caso se conecte, ¿no? Pero la idea no es mancha de aceite desde Barcelona hacia afuera, sino que cada territorio vaya haciendo sus historias a partir de compartir experiencias, conocimientos, etcétera, y que se vaya generando más en plan diáspora, ¿no? Y eso ya entendí en la macroescala y en la imaginación del futuro, pero ¿qué significa para la organización interna? Regresando un poco a lo que es la COL. Hoy existen así, son 14 personas que trabajan de forma cooperativa. ¿Qué es lo que espera la COL de esta organización, o simplemente estamos operando al hoy y vemos qué pasa? Yo creo que la pregunta que nos hicimos al principio es bastante vigente, en el sentido de que no montábamos la COL para hacer cualquier cosa, que ya que no había trabajo y teníamos que precarizarnos para bien y para mal, precarizarnos con ilusión, con ideas y con ganas de hacer lo que nos hacía ilusión hacer, ¿no? Trabajar de lo que nos hacía ilusión. Y creo que es una pregunta vigente. A medida que hemos descubierto que lo de las redes iba más allá, ¿no? Ahora la energía, hablamos del trabajo, hablamos de la vivienda, intentamos basarnos en las desigualdades y en los derechos fundamentales, yo creo que
seguir ahí, ¿no? Para nosotros sí que es un esfuerzo grande, porque estar como conectado en todos los nodos en los que estamos genera fricciones internas y genera que alguna de nosotras de vez en cuando tiene que rechazar de manera inducida un poco, quizá algún trabajo que quisiera hacer no lo puede hacer porque tiene que dedicarse a otras cosas, ¿no? Y eso nos puede tensar a veces. Pero creo que comprendemos perfectamente que queremos estar ahí, que queremos seguir empujando esos pequeños cambios. Queremos ver qué tipo de trabajos nos traen y qué tipo de encargos son eso. Yo creo que en general sabemos muy poco lo que hacemos, ¿no? Sabemos muy poco dónde llegaremos, pero tenemos bastante claro lo que queremos, ¿no? Entonces, en nuestro ADN está empujar y tenemos tendencia a hacerlo, ¿no? Si nuestros sospechosos habituales se activan, ¿no? Pues aquellas personas que confías en lo financiero, en lo energético, en lo habitacional, en el plano laboral, en las redes y tal, se activan y ves que algo se mueve y tienes tu sitio y puedes hacer lo mismo. Yo creo que, bueno, no sé, yo creo que eso nos motiva bastante, ¿no? Y quizá, ahora ya hablo más por mí, no sé cómo lo ven los demás, nosotros el rédito, ¿no? La parte egoísta de todo esto es que al final sacamos trabajo, simple, somos sin ánimo de lucro, quiero decir, no hay ni beneficios ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez también nos preocupa más nuestro trabajo, más el producto finalizado, ¿no? Aunque creamos que somos arquitectos de proceso más que de resultado a veces. Y quizás sí que podamos pensar en que, pues, cómo entrarán segundas generaciones a todas estas redes y cruces de neuronas en los que estamos. Y yo creo que nunca lo hemos como agarrado, ¿no? Nunca lo hemos enfocado, nunca hemos pensado, ¿y esto cómo se acaba, no se acaba? Seguiremos así un poco al borde de la tensión eterna, pero bueno, en mi imaginario se mueve por ahí, ¿no? Que salgan encargos chulos, y no hablo de arquitectura bonita, sino de que todo el proceso sea ético y esté bien, y cómo eso se queda, y si no se queda, cómo se mantiene. Sí, yo creo que también, ¿no? La estructura ha ido mutando bastante en ese sentido y respondiendo a las necesidades que tenían los socios, ¿no? y la cooperativa, ¿no? Que es como un diálogo constante entre el proyecto colectivo y sus socios individuales, y ha sabido hasta el día de hoy también ir, ¿no? Generando respuestas que motivaran, lo que decía Eliseo, pues también motivar a los socios y poder generar espacios de desarrollo para cada uno de ellos, para que pueda desarrollar sus inquietudes también, y cómo eso se equilibra con las inquietudes de la COL. Yo creo que ahí siempre está como, ¿no? Como un debate y, ¿no? una fricción de construcción constante, y que es muy diferente hace 10 años a día de hoy, y supongo que de aquí a 10 años seguro que también va a cambiar bastante en ese sentido. Sí, bueno, decía Paul, ¿no? Que la estructura ha ido evolucionando, y había un momento que estábamos todos presentes en muchos de los ejes de la COL y con un solo espacio de decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Ya mismo hemos ido como mutando para casi como desdoblar los espacios de decisión. Actualmente hay como una área que llamamos como área de obra, más para el desarrollo arquitectónico puramente, una discusión más desde lo constructivo, desde también qué esperamos de la arquitectura construida, y otra más le llamamos promoción o impulso, que está pensada para todos esos proyectos, estas sinergias que se generan desde Coópolis, que era un ateneo de economía social, o Batec, que es un polo cooperativo para la transición energética, la Dinamo como impulso de la vivienda cooperativa. Son como esas estructuras de segundo grado con otros colaboradores para buscar como cierta replicabilidad o escalabilidad, ¿no? Y estamos como siempre en paralelo desde lo que hacemos a lo construido y lo no construido como infraestructura que permite, ¿no? Y yo creo que hace un año casi, ¿no? Casi que estamos en esta estructura, y esto va como muy hacia dónde queremos ir, ¿no? Que nos planteamos qué van a ser estos objetivos, y hace esto un poco más de un año que planteamos qué queremos hacer, ¿no? Y de lo que habías aprendido, que era lo comunal, donde estamos nosotros, Coópolis o La Borda, como decía, era una idea de infraestructuras para vidas sostenibles, que llamábamos, como también esa idea de transición ecosocial, desde el cooperativismo, desde
desde la participación, y entendíamos estas infraestructuras como proyectos que estaban como vinculados al territorio y que tenían un impacto. Y es algo que como que va como enmarcando nuestro trabajo a día de hoy, y bueno, que yo creo que esto, la estructura se va como mutando. Y el segundo reto que hemos tenido es que realmente cómo ponemos en la práctica profesional ciertos valores como también lo son los cuidados o la parte de dignificar el trabajo, también va muy vinculada a los momentos vitales en los que estamos, ¿no? Y como a veces he comentado que hemos tenido 5 bajas de maternidad y paternidad, ¿no? ¿Cómo congeniamos esta evolución personal y profesional a la vez? Es uno de los mayores retos, y esto ha ido acompañado de una escala de estructura. Somos más, ahora en la COL, ¿no? Somos los 13 socios, más trabajadoras y colaboradores, que estamos ya como un número mucho mayor. Cómo sostener, cómo cuidar, cómo dignificar, como decía, es también los retos que estamos como a día de hoy teniendo en el estudio, ¿no? Pero sí. Mi última pregunta es que yo además sé que están involucrados en la academia. ¿Cómo se enseña esto? ¿Es también un sistema de cooperativa con los alumnos o cómo es? Bueno, Animándoles a sindicarse. Es broma. Estaría bien, pero no sé, tendría que responder ella, que yo no estoy metido en la universidad. En academia hemos estado más quizá Carlas y yo, a día de hoy creo. Y aún hemos empezado a tener pequeñas colaboraciones, ¿no? Yo creo que también ha sido oportunidad, por ejemplo en Barcelona, estar y empezar como a introducir conceptos, maneras, hacer como más visible otras realidades en la universidad. Quizá aún no hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer una propuesta, formar como la COL pedagógica, ¿no? A veces hay universidades donde hay un equipo que hace una propuesta, ¿no? Y esto aún no lo hemos hecho. Yo creo que hay pendiente este espacio de poder plantear qué nos gustaría enseñar, cómo hacerlo, qué vínculos. También en la universidad a veces es como una institución, también es muy difícil de cambiar. Entonces, quizás uno de los retos también, el hecho de intentar de manera transversal dentro de la COL imaginar qué pedagogías podemos implementar y cómo lo haríamos, ¿no? Hemos como empezado poco a poco. Sí, a veces he tenido la sensación de que teníamos, muchas veces hemos tenido, ¿no? la petición de cambiar la universidad, ¿no? Y yo creo que también pues, esto a día de hoy nos ha costado, porque ¿no? Parece que tengamos un poco la obligación ¿no? o el reto, y como tenemos ¿no? tantos otros retos ¿no? de cambio, a veces también es bueno, tienes que priorizar o a nivel de esfuerzos. Y como la COL hemos hecho el salto, ¿no? Así como ¿no? fuerte a cambio de la universidad, ¿no? Generar propuestas directamente, porque también nos veíamos con limitaciones también, ¿no? En ese sentido. Muchos frentes, ¿no? Y a veces es verdad que pasa también, ¿no? Con a veces las mujeres, ¿no? Como tienes que estar presente, ¿no? Esa obligación es como tú tienes que cambiarlo, ¿no? Y bueno, pues llego o no llego, ¿no? Y también la sostenibilidad también a veces es no llegar, ¿no? Y no pasa nada, aceptar que hay momentos también, sí. O madurez. Yo creo que también a veces hay mucho trabajo y mucha reflexión, pero a veces también nos cuesta convencernos a nosotros mismos de que realmente podemos incluso enseñar alguna cosa hacia afuera, ¿no? A veces es más el hecho de realmente creer que podemos hacerlo o que tiene un impacto real y ir hacia allí, ¿no? Yo creo, pero bueno, yo creo que hay pequeños contactos con la universidad de momento.